Nuestro tema es el gobierno que tiene Dios sobre la ley y el orden. Este es un capítulo notable y hemos estado estudiando esta gran carta a los romanos. Los capítulos 1 a 11 tienen doctrinas, grandes doctrinas, las profundidades de Dios que nos permite entender más profundamente el camino a la salvación, el camino del Señor. Del capítulo 12 en adelante, el apóstol Pablo pasa a cosas prácticas, temas prácticos, y ya vimos el capítulo 12, hemos estudiado esos versículos, y llegamos al capítulo 13, y tenemos una gran sorpresa. Viene lo inesperado. ¿Es práctico? Claro que sí, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? ¿Cómo es que dice cosas así? Pero él está hablando bajo inspiración, y esta es la voluntad de Dios, es la mente de Dios, el propósito de Dios para su pueblo. Él está hablando aquí al respecto de que obedezcamos los poderes seculares, civiles, y da guía al respecto de esto. Pero bueno, él está escribiéndole a la iglesia en Roma, y él mismo, el apóstol, ha experimentado gran persecución, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, de los romanos. En otra parte, él nos cuenta respecto de los sufrimientos que tiene que sobrellevar y la injusticia y el maltrato de parte del poder romano y las autoridades romanas. Y también de parte de los judíos. Pero dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y antes de que estudie estos versículos y mire estas palabras sorprendentes, les recuerdo el versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ustedes saben que nosotros le ofrecemos a Dios una adoración directa, alabanza y adoración a Dios. De modo que haya adoración directa en la Biblia. Y esto es importante para nosotros. Hay adoración directa. Y hay otro tipo de adoración. Es decir, cuando ofrecemos nuestra vida en sacrificio vivo diariamente. Y esto es en particular lo que el apóstol está estudiando aquí en el capítulo 12, versículo 1. Que presentéis vuestros cuerpos o ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o lógico, culto para Él. Bueno, en este momento estamos participando en adoración directa a Dios, pero te pregunto, ¿tú has ofrecido tu vida, incluso como cristiano, cristiana, has ofrecido tu vida para Él, para ser por completo de Él y principalmente de Dios, y que tu vida sea una ofrenda diaria para Él? Y vimos también el versículo 2, no os conforméis o amoldéis a este siglo por las influencias de este mundo, sino transformaos, y la palabra aquí implica en el griego desde dentro, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y si vemos el capítulo 12, los versículos 3 al 11, aquí el tema es nuestra relación para con la iglesia y los unos con los otros. El versículo 12 en el capítulo 12, esto tiene que ver con nuestras circunstancias, que se expande desde el versículo 13 al final del capítulo, y también la relación que tenemos para con nuestros enemigos, los que nos persiguen. Y después el capítulo 13, ahora sí, nuestra relación para con las autoridades civiles. Así que verdaderamente continúa el tema de relación para con otros, relación para con esta persona, aquella persona y esta autoridad, etc. Entonces, versículo 1, capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Y por qué tendría que ser esto? ¿Por qué nosotros los cristianos tendríamos que estar sujetos a las autoridades superiores? ¿Acaso no creemos en la doctrina de dos reinos? El reino de este mundo vano y el reino de Cristo. Y hemos sido trasladados, nos dice la Biblia, al reino de Cristo. ¿Por qué entonces tendríamos que tener tanto cuidado de que seamos obedientes a las leyes del reino de este mundo vano? ¿Acaso no es verdad
que no somos de este mundo, entonces ¿por qué tendríamos que tener tanta concienciación, tanto cuidado con cuidar que nos sometamos a las autoridades? ¿Acaso ellos no persiguen a los creyentes? Por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles, allí se convirtieron varios judíos en la iglesia de Roma y ya habían sido excluidos con violencia, los habían excluido de Roma y ahora se les había permitido que volvieran a la ciudad. Hubo más persecución y de hecho hubo persecución salvaje en contra de todo cristiano. Y tendrían ellos que ser obedientes a los que les perseguían. Y la verdad es que estos gobernadores eran impíos, eran politeístas y odiaban el mensaje cristiano. Entonces estaban en contra de que se convirtieran los judíos, en contra de que se convirtieran los romanos, los gentiles. Y aún así dice aquí el apóstol: sométase toda persona a las altas autoridades superiores. Y dice aquí esto: toda persona, los que son creyentes y los que no son creyentes, incrédulos y creyentes, todos están aquí bajo esta instrucción: sométase toda alma a las autoridades superiores. Hay que ser obedientes a las autoridades, a los jueces, a los magistrados, a los políticos que gobiernan, a los reyes, a los monarcas, al emperador. Dice toda alma, dice la Biblia, la Reina Valera Antigua, toda alma. La del 60 dice toda persona. Sométase a las autoridades, incluso aquellas que son antagonistas y persiguen al pueblo de Dios. Esta es la regla absoluta que Pablo da para los cristianos. Hay que guardar las leyes. Y la razón que el apóstol nos da es porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Los poderes que están establecidos están ordenados por Dios. Esta es una cosa muy difícil en lugares donde hay persecución. En los días cuando existía todavía la antigua Unión Soviética, ahí los cristianos eran perseguidos y los pastores eran encarcelados, y a veces cientos de pastores o creyentes también. Y había gran indignidad en contra de los creyentes y se les trataba de forma salvaje. Y uno pensaría que los cristianos desarrollarían una actitud de pensar que las autoridades en todo sentido estaban en contra de ellos y eran antagonistas. Y aún así, entre estos creyentes en la Unión Soviética, se les enseñaba que fueran escrupulosos en toda ley razonable. Y claro que no podemos obedecer ninguna ley que esté contraria a la ley de Dios. Pero en todo lo que puedas obedecer a la ley civil, tienes que hacerlo. Y no hay que desarrollar una actitud de ellos en un lado y nosotros acá, de modo que no desobedezcamos a Dios. Entonces estudiaremos esto esta mañana. Tengo que explicar qué significa esto de que las autoridades superiores son de parte de Dios. Y quiero explicar hasta dónde el Señor señala y autoriza las autoridades presentes. Bueno, una pobre ilustración. Pero si le pagas, por ejemplo, a un fontanero para que arreglase tu sistema de calefacción o el calentador, el boiler, al decirle que lo haga, tú no es que estés aprobando su carácter, ni tampoco su comportamiento de vida, tú más bien le contrataste como un fontanero. Viene a tu casa y tal vez tú no sabes nada respecto de este fontanero. No tienes una comisión detallada de qué es lo que tiene que hacer específicamente. Y bueno, todo fontanero hace las cosas mal. Eso es porque los siguientes fontaneros que vienen a hacer el siguiente trabajo nos dicen: esto está todo hecho mal. Pero bueno, ellos tienen una cierta técnica, pero tú le pagas al fontanero, él arregla la fuga de agua, el calentador o la tubería, pero tú le has señalado, tú le has contratado. Y si no lo haces, obviamente sigue saliéndose el agua o no sirve
el sistema de calefacción, lo que sea. Y esta no es una ilustración perfecta porque Dios no es como nosotros. Y si Él señala a un gobernador, bueno, Él sabe perfectamente bien todo respecto de su carácter y sabe muy bien cómo hará las cosas. Y Él en última instancia es Señor sobre todas las cosas. Y Él puede poner su mano en cualquier momento que escoja hacerlo. Así que mi ilustración no es perfecta, porque nosotros contratamos a una persona para que repare algo y somos ignorantes de quién es verdaderamente esa persona y cómo hará las cosas. Sin embargo, Dios sabe todas las cosas y en última instancia determina todas las cosas. Pero Él no es el autor del pecado del fontanero, por así decirlo. Él no es autor de nada que Él llegue a hacer que esté mal y que sea irrazonable y malo. Así que siempre tengamos esto presente. Sin embargo, es Dios quien ordena que haya autoridades o potestades, de cualquier forma que sea esta autoridad. Y Él lo hace grabando en la constitución humana un deseo poderoso de que haya gobierno y autoridad. De modo que nosotros aceptemos esto. ¿Qué cosa tan maravillosa es esta? Que Dios haga una cosa así. Cuando pensamos al respecto de la naturaleza humana y al respecto de la naturaleza humana caída que poseemos, pues queremos tener autodeterminación, queremos nuestros propios caminos. Y si fuéramos dejados a nosotros solos, no podríamos mantener paz con muchas personas. Inmediatamente nos molestaríamos los unos con los otros, nos ofenderíamos los unos a los otros, y si Dios nos dejara a nosotros mismos no habría gobierno. Más bien habría anarquía y caos, y todo el mundo se detendría, y habría guerra todo el tiempo. Esta es la naturaleza humana. Ustedes lo saben bien. No digas, no, las personas no son tan malas como esto. Tú sabes que sí somos malos. Tú sabes cuán horribles y malvados podemos ser en nuestro corazón. Y Dios ha determinado en su gran misericordia, para que se preserve la ley y el orden y la paz en general, Él ha determinado que dentro de la constitución humana Él grabe un poderoso deseo, una necesidad grande de que haya orden y que aceptemos esto. Y bueno, tenemos los periódicos, que dicen que en el Parlamento la oposición, y yo no estoy haciendo ningún comentario político, la oposición quería despedazarse y había puntos de vista opuestos y cómo se manejaría esto y todo sería caótico. Esa es la oposición en este caso. Y yo no estoy intentando transmitir ninguna inclinación política en esto en absoluto, pero al final del día, la mayoría de aquellos políticos fueron a sus partidos en perfecto orden y paz. ¿Por qué? Porque, aunque no siempre pasa así, hay en general una necesidad poderosa de que haya orden. Y esto está grabado en el corazón humano. Dios lo ha grabado. Y así es como Él opera. Así es como Él hace que las personas deseen que haya un gobierno, y de vez en cuando estas cosas se despedazan. Y si lo que leemos es verdad, hay un desorden terrible en Libia y también en Somalia. ¿Acaso el sistema de Dios se ha despedazado? No, porque bueno, se permite que eso pase. Dios a veces retira su mano. Y yo no voy a dar una razón para ello. Dios sabe lo que está haciendo. Y el efecto en las otras naciones invariablemente es no queremos ser así. Y entonces se nos confirma en nuestro sentido de que necesitamos un gobierno y orden. Así que Dios puede quitar su mano a veces, ya sea porque esa nación lo merezca. Yo no puedo decirlo, yo no sé lo que merezcan o no, pero principalmente esto es para mostrarle al resto del mundo que necesitan aferrarse más tenazmente a la ley y al orden. Es por parte de la amabilidad de Dios, es algo que Él hace, lo hace por amabilidad, o si no el mundo sería insoportable y sería caótico. Él lo hace para que se cumplan sus propósitos, porque el Evangelio puede ser transmitido mejor, de modo que así se cumple la Escritura,
porque se transmite mejor el Evangelio cuando hay paz, cuando los creyentes tienen libertad de evangelizar y vivir en orden. Y lo hace para demostrar su gran poder. Hay veces que las personas dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta tragedia, en aquella tragedia? Cuando esto pasa, cuando aquello pasa. Pero Dios está demostrando su poder al mantener este mundo turbulento, lleno de personas que tienen una autodeterminación y sus propios puntos de vista, y no permite que ellos destruyan por completo el orden y la paz. Entonces Dios está demostrando su poder. Es el poder de Cristo en particular. Nosotros no le vemos gobernando por completo en este mundo rebelde, pero vemos señas de su supervisión y control, incluso en cosas como la que pasan hoy en día, donde personas pecaminosas desean tener en general ley y orden en vez de caos que viene por la autodeterminación. Y veamos esto: toda alma, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y tengo que confesar que tal vez la versión inglesa se ha exagerado un poco, y también la versión en español al decir condenación. Aquí estamos hablando del juicio, no una condenación así. Y las personas que resisten la ley reciben un juicio del Estado. Está hablando de juicio, no de condenación. Y la implicación aquí es que nosotros seremos disciplinados por Dios también. Así que si un cristiano desea sentirse por encima de la ley, aunque sean las leyes menores que son impuestas por las autoridades para salvedad y orden en la sociedad, bueno, pues estará bajo el desagrado de Dios. Tal vez perderá diferentes privilegios, tal vez Dios se asegurará que tenga disciplina por esas cosas, y dice entonces, acarrean juicio para sí mismos. Esa es una mejor traducción. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahora, por amor a Cristo, ellos pueden ser perseguidos, los cristianos, pero si nos tomamos en cuenta como personas, entonces los magistrados no son un temor para nosotros. Incluso en nuestra sociedad, y tal vez no siempre es así, pero incluso en esta propia sociedad presente que tenemos aquí, las leyes que son aprobadas, que están en contra de la ley de Dios, la legalización de ciertos pecados, de hecho la criminalización también de personas que en diferentes formas no quieren acoplarse con la legalización de ciertos pecados. Esa es una característica terrible de estos días y está pasando en nuestra sociedad. Y eso no quita nuestra obligación de que obedezcamos las autoridades superiores en todas las cosas razonables y correctas. Y es interesante que podemos ver el control de Dios, porque si la sociedad tuviese lo que quiere, sería entonces un crimen que nosotros no enseñásemos y aprobásemos la homosexualidad. Sin embargo, Dios limita cosas. Quita a las personas de cierta profesión, las quita de que tengan la capacidad de registrar matrimonios, incluso les puede quitar de la enseñanza profesional antes de que pase mucho tiempo. Pero bueno, Dios parece controlar a las autoridades hasta cierto punto. Y a pesar de que estas autoridades muestran su naturaleza verdadera al aprobar leyes que no podemos obedecer, y tal vez por eso perderemos algunas profesiones y oportunidades, esto no nos afecta en nuestra vida personal. No estamos obligados a cometer esos pecados. Es por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios es que
no se pueden llevar estas leyes que aprueban pecado hasta un grado extremo. Así que en forma general vemos la mano de Dios incluso gobernando estos tiempos malvados.